Buenos días, profesores y compañeros. Me presento, soy Felipe Córdoba, estudiante de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones y Servicios Digitales, y para este ramo, el cual es Funciones y Números Complejos, junto a mi compañero Patricio Canales, les vamos a presentar nuestro proyecto de simulación digital en GeoGebra para modelar la pérdida de señal Wi-Fi, path loss, según distancia y materiales, haciendo énfasis en el uso de funciones logarítmicas para optimizar redes. Antes de pasar a explicarles nuestro proyecto, hay que contarles el contexto que hay detrás. Y es que hay una nueva tienda ubicada en el Mall Vivo Outlet Puente Alto, que en su estructura cuenta con una alta densidad de hormigón armado y revestimientos metálicos. Esto generando una problemática, la cual es que se detectan zonas muertas de conectividad Wi-Fi debido a la interferencia de los materiales. Esto siendo definido como el efecto de jaula de Faraday. Descripción de nuestro proyecto. El objetivo general de este proyecto es diseñar un modelo matemático que nos permita la variación de la intensidad de la señal Wi-Fi, ya sea esta en interiores, utilizando funciones logarítmicas y una simulación digital para optimizar la ubicación de los routers. Tuvimos 4 preguntas de investigación, las cuales son las siguientes. 1. ¿Cómo varía la intensidad de la señal Wi-Fi según la distancia y los materiales? 2. ¿Qué tipo de función describe mejor la pérdida de señal? 3. ¿Cómo puede una herramienta tecnológica simular visualmente esta variación? Y 4. ¿Qué precisión tienen los modelos matemáticos frente a la medición real? Todo esto tiene una metodología del trabajo, la cual es o una carta Gantt o una tabla. Y nosotros, como grupo, hemos decidido utilizar una tabla. Es por ello que a continuación observarán una tabla la cual está separada en tiempo, descripción y quién va a ser responsable. Junto a mi compañero y yo hemos decidido realizarlo en 6 semanas, las cuales están definidas de la siguiente manera. En la semana 1 va a haber una investigación teórica general, la cual la va a realizar mi compañero Felipe Córdoba. Después de ello, yo en la semana 2 voy a definir las variables de este. O sea, voy a determinar los valores del exponente y la pérdida para los entornos del centro comercial. El número 3 es que ambos vamos a hacer un modelamiento matemático, el cual va a aplicar funciones logarítmicas para definir la ecuación en base de nuestro proyecto. Luego, en la semana 4, voy a realizar otra simulación en una hoja de cálculo de Excel para llevar el procesamiento masivo de datos y llevar a cabo todo lo que tenemos ya hecho. En la semana 5 va a haber una validación teórica, la cual va a realizarla mi compañero, y lo que hará va a ser analizar el margen de error frente al modelo, ya a ver si es que hay un obstáculo o una interferencia externa que no nos permita avanzar con el proyecto y evitar esos errores. Y en la semana 6 ambos vamos a entregar el proyecto con datos, resultados, laboratorios y etcétera. La justificación del proyecto. Todo esto es una solución ideal para planificar nuestra red de comunicación. Es por ello que la simulación digital nos permite visualizar gráficamente la degradación de esta señal, con la distancia o al pasar por obstáculos. Todo esto usando funciones logarítmicas para ayudarnos con alguna atenuación o obstáculo enfrente que tengamos. Esto se le llama la baja conectividad invisible, lo que nos va a ayudar a solucionar, y eso lo ofrece una herramienta predictiva basada en el modelo matemático de pérdida de trayectoria, que es Log Distance Path Loss, haciendo innecesaria la compra inicial de equipos costosos. Y a continuación daremos todas las respuestas que tuvimos en base a las preguntas que nos hicimos anteriormente. Como la pregunta 1, la cual decía cómo varía la intensidad de señal Wi-Fi según la distancia y los materiales, pues esta intensidad de Wi-Fi en la señal va a disminuir drásticamente, ya que al atravesar materiales densos, ya sea el metal o el hormigón, va a bloquear casi totalmente la señal. Y esto, en cambio, el vidrio y la madera va a atenuar entre 3 y 12 decibelios. Además, está claro que la señal pierde potencia de forma natural con la distancia, y todo esto está siguiendo una ley del cuadrado inverso. La segunda pregunta es:
¿cuál es el tipo de función el cual describiría la mejor pérdida de señal? Y como respuesta podemos observar que la función describe este fenómeno como el modelo logarítmico de pérdida de trayectoria, como dijimos anteriormente, el log distant path loss. Esta fórmula utiliza logaritmos de base 10 para calcular la pérdida en decibelios. Entonces, tenemos la pérdida, el cual esto es totalmente una fórmula, la cual es la pérdida más deslogaritmo partido y multiplicado por logaritmo de la distancia en decibelios, donde todo esto n va a ser el exponente de pérdida según el entorno. Como tercera pregunta, teníamos que ¿cómo puede una herramienta tecnológica simular visualmente esta variación? Todo esto lo podemos observar como herramientas de Excel para cálculos masivos, GeoGebra o un software que haga un mapa de calor como Heatmaps. Todo esto nos va a ayudar visualmente con estas variaciones y nos van a asignar colores, ya sea verde para una señal fuerte o rojo para una señal débil. Todo esto también está basado con valores numéricos de atenuación calculados previamente, permitiéndonos ver zonas muertas en el plano. Como pregunta 4, teníamos ¿qué precisión tienen los modelos matemáticos frente a la medición real? Como modelo matemático, ofrecemos una aproximación teórica muy cercana. Todo esto no pasándonos del 10%, ya que según estudios el margen promedio es de 7 a 10%. Claramente estos no son exactos al 100% por los fenómenos complejos como las interferencias, la difracción o alguna interrupción externa. Para una precisión total, el modelo teórico debe calibrarse con mediciones reales de nuestro sitio, claramente. Si no, este no podría ser realizado. Presentación del producto final. Como bien se puede ver en la parte de abajo de la diapositiva, generamos una función que modela el path loss. Para poder lograr esto, modelamos una función derivada de la fórmula general del path loss. Es por esto que pese a que vamos a dar una pequeña explicación de estas fórmulas más adelante, vamos a dar una breve explicación de cada elemento de la fórmula en cuestión. F de x es la pérdida de la señal resultante, eje y. A es la pérdida en el primer metro, valor base. 10n es el factor de pérdida según el entorno, donde n es el exponente de obstáculos. Logaritmo de 10, x partido de. Es la parte logarítmica que define la forma de la curva según la distancia x. Cabe recalcar que todos los valores reemplazables en esta función están como 1, dado que es solamente un ejemplo. Nociones matemáticas. Fórmula general. Es el modelo estándar para calcular la atenuación de ondas de radio. Utiliza una escala logarítmica para representar la caída de potencias en decibelios respecto a la distancia y obstáculos del entorno. Su función es predecir matemáticamente el alcance real de la señal Wi-Fi antes de realizar cualquier instalación física. Función para graficar. La simulación se basa en la adaptación del modelo de pérdida de trayectoria a una función matemática. Se utiliza una función logarítmica debido a que la atenuación de la señal Wi-Fi no es lineal, sino que decae drásticamente al alejarse del emisor. La función para graficar nace de convertir las variables físicas de distancia y obstáculos en los parámetros x y n de la ecuación. Conclusiones y reflexiones. Como primera conclusión, tenemos que la optimización de recursos mediante el cálculo técnico es en sí la modelación matemática, la cual nos permite que la conectividad invisible sean con datos predecibles, todo esto para una red eficiente. Tenemos que saber que se utilizan funciones logarítmicas para estimar la atenuación y optimizar los recursos tecnológicos y económicos, ya que la ubicación ideal de los equipos está marcada, no hay necesidad de realizar una investigación a ciegas, ya que tenemos los datos certeros. También tenemos el alcance y la precisión del modelo en entornos reales.
Así como hablamos anteriormente del modelo Log Distant Path Loss, este va a ofrecer una precisión cercana al 90%. Todo esto considerando una herramienta fundamental para el diseño de redes en interiores. Sin embargo, debido a los factores complejos como interferencias externas o difracciones, el modelo tiene que ser calibrado con mediciones en nuestro terreno. Todo esto para tratar de eliminar un porcentaje mayor del margen de error y garantizar la conectividad total sin ningún error. Impacto en asignatura TFL. Siendo este el ramo de funciones y números complejos y nuestro proyecto modelación de pérdida de señal Wi-Fi, hicimos un breve diagrama del cual se desprende el impacto que tiene nuestra investigación en distintos ramos de nuestra especialidad. Empezando por redes LAN, teniendo como vínculo que el modelo logarítmico es la base para diseñar la cobertura de redes inalámbricas dentro de una red de área local. Como impacto principal, permite predecir la cantidad y ubicación de access points necesarios para evitar las zonas muertas antes de la instalación física. También tenemos la asignatura de redes ópticas, la cual se vincula al igual que en el Wi-Fi, la fibra óptica utiliza logaritmos en decibelios para medir la pérdida de inserción y de retorno. Como impacto principal, tiene que el dominio de la escala logarítmica de este proyecto nos permite calcular el presupuesto de potencia, link budget, necesario para que la señal llegue íntegra al receptor. Y finalmente, en la asignatura de mantenimiento de equipos de telecomunicaciones, el principal vínculo es que el mantenimiento no es solo limpieza, sino diagnóstico. El modelo matemático permite identificar si una baja de señal se debe a un fallo del equipo o la atenuación natural del entorno. Y como impacto tiene de que facilita la creación de protocolos de mantenimiento preventivo basados en la medición de intensidad de señal RSSI. Y finalmente, aquí tenemos la bibliografía con todas las fuentes que utilizamos para responder las preguntas que se plantearon en este proyecto. Y bueno, muchas gracias por su atención.